Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al canal Shinhan Forage, 19 del 9, año 2025. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Hoy lo voy a molestar un poquito hablando de un tema el cual realicé hace algún tiempo y creo que seguramente volveré a reiterar, mejor dicho, iterar dicha ceremonia. Fue extremadamente constructiva para mí en su momento. Y es una experiencia que quisiera volver a repetir. Eso es sin lugar a dudas. Seguramente muchos ya habrán escuchado al respecto. Sí, el tema de justamente las nueve puertas. Algunos dicen las nueve puertas del reino, otras del reino infernal, haciendo alusión a cuestiones de índole más cristiana, cielo, infierno, etcétera. Cosa que a nosotros, como ocultistas, no nos atañe, porque nosotros no estamos en una religión como tal. Y bueno, ciertamente tiene su faz filosófica, dependiendo de la línea de culto en la que uno esté, y también tiene una cuestión de índole práctica. Y voy a ver si subo, creería que sí, no lo prometo, pero quizás lo suba, lo que es la faz práctica, lo que es el área de la membresía como tal, a los fines de concretar dicha ceremonia. Dicha ceremonia se puede hacer en 9 horas, en 9 días, 9 semanas, 9 meses o 9 años. Eso ya va a depender de cada quien como quiera realizarlo. Y la noción básicamente de lo que son las 9 puertas del reino, sí, ciertamente es un concepto que en lo que es la alta magia, sí, ciertamente está muy enraizado, y especialmente en corrientes ocultistas ligadas a lo que es el sendero izquierdo. Especialmente aplica el sendero derecho, por supuesto que sí, porque es un sistema estructural, es un andamiaje que, dependiendo de la línea de culto o de convicción del practicante, puede hacer justamente la sustitución del que hablé en el audio pasado, y claramente puede, obviamente, sustituir todo lo que aquí se dice, evidentemente, por la contraparte, ¿sí? Pero en este caso está orientado a lo que son sistemas de izquierda, en lo que es la alta magia. Y bueno, evidentemente también puede reinterpretarse a cuestiones más modernas dentro de lo que es la demonología o de demonolatría como tal. Y a pesar de que en realidad en la tradición, por ejemplo, cristiana, e incluso en lo que es el imaginario popular, se hace referencia a una especie de infierno como un espacio de tormento eterno. Dentro del ocultismo, básicamente, las puertas infernales, si se quiere, no deben entenderse como un simple acceso a un reino supuesto de castigo, sino como una especie de umbral de iniciación, transmutación especialmente, y un poco de lo que son revelación básicamente de fuerzas ocultas, ¿sí? Y se trata básicamente de lo que es un tránsito de un sistema, ciertamente, que funciona como mapa espiritual y como metodología de trabajo para quienes nosotros buscamos el contacto con las fuerzas más profundas y disruptivas básicamente de la existencia como tal, ¿sí? Y la idea de puertas, desde mi punto de vista al menos, que deben ser cruzadas para acceder a un conocimiento mayor, no es exclusiva de esta tradición. Las 9 puertas, ¿sí?, del reino, en este caso vamos a ponerle como para agregar el título, las 9 puertas del reino infernal, si se quiere, deben ser cruzadas para acceder a un conocimiento mayor, y no es exclusiva justamente, y reitero nuevamente, de esta tradición, ¿sí? Hay religiones como pueden ser las mesopotámicas, Inanna, por ejemplo, Ishtar también, y atraviesan en este caso particular 7 puertas para ingresar al inframundo, en un viaje obviamente que implica despojo, pruebas y renacimiento. En la Cábala, por ejemplo, se reconocen las 10 Sefirot, ¿sí?, y obviamente sus contrapartes clifóticas, donde el paso por cada esfera, en este caso, se concibe como algo iniciático, ¿sí? En el sufismo, ¿sí?, en algunas corrientes gnósticas también existen ciertamente referencias a portales que deben ser atravesados para obtener una mayor básicamente unión con lo divino o con la verdad. En el caso del reino, entre comillas, infernal, las 9 puertas, al menos para mí, aducen, ¿sí?, o cumplen, mejor dicho, una función equivalente, ¿sí?, pero dentro de lo que es el campo de las fuerzas adversarias, ¿sí?
Son pasos básicamente para entrar en contacto con los misterios de los Daimons, ¿sí? Los Jedin, los Elohim oscuros y evidentemente aquellas entidades que se sitúan más allá de lo que es la luz comúnmente venerada, ¿sí? La primera mención, podríamos decir, haciendo un poco de alusión a lo antaño, estructurada en 9 puertas como vía infernal, aparece en grimorios, sí, ciertamente modernos y mejor dicho en reinterpretaciones satánicas del siglo XX, aunque en realidad su raíz más simbólica podría rastrearse mucho antes. En lo que es la tradición hebrea existen 9 coros. Estamos hablando obviamente de los coros angelicales, ¿sí? Que se reflejan digamos como 9 órdenes en realidad demoníacas en textos posteriores. En la Mesopotamia antigua el inframundo estaba dividido en niveles o estratos, ¿sí? Y se accedía a través de puertas supuestamente vigiladas, ¿sí? Ahora en el cristianismo más medieval, Dante, por ejemplo, habla de 9 círculos del infierno en lo que es la Divina Comedia. Muchos seguramente la habrán leído o habrán visto el metraje. Y todo esto concluye, ¿sí?, en el ocultismo contemporáneo, obviamente, decanta en esto, ¿sí?, que sistematiza básicamente el número 9 como una estructura fundamental de lo que es el supuesto reino infernal. Todo esto es una filosofía personal, ya después vamos a ir a lo que es la parte práctica, ¿sí? El número 9, además, obviamente, tiene un fuerte simbolismo en múltiples culturas y representa la plenitud cíclica, puede ser también el fin de un proceso antes de lo que es la regeneración. En numerología es la cifra de lo que es la totalidad en lo humano y lo espiritual, y en el ocultismo, entre comillas, infernal, al menos desde mi punto de vista nuevamente, estas 9 puertas son el acceso en realidad al completo espectro de lo que es el poder adversario, la iniciación plena en el sendero oscuro en este caso. Y en este orden de ideas podríamos decir que justamente estas nuevas puertas incluso podrían tener una especie de naturaleza propia de las mismas, ¿sí? A ver, las 9 puertas podrían comprenderse, como umbrales iniciáticos, básicamente, ¿sí? O sea, cada puerta en realidad implica un despojo, una prueba, ¿sí? O sea, un desafío en la relación del mago con los espíritus infernales, ¿sí? Podríamos tenerlo también como naturaleza propia de la puerta como tal, una vibración arquetípica, y no son básicamente simples símbolos, sino expresiones obviamente de fuerzas energéticas, cada una ligada a un aspecto del poder infernal. También podría ser una especie de filtro para una revelación. ¿Por qué? Porque ninguna puerta puede abrirse sin que el iniciado demuestre convicción y disposición a integrar aquello que está del otro lado. También obviamente es un proceso alquímico interno claramente. Al cruzar por dichas puertas el mago, ¿sí?, o el adepto, no permanece ciertamente igual, sino que integra progresivamente los poderes del reino infernal en su cuerpo, mente y espíritu. Y vuelvo a iterar nuevamente esto. El mago o el adepto va integrando progresivamente a su materia, a su cuerpo, mente y espíritu, poderes dentro de lo que es el reino infernal. Infernal entre comillas. Yo digo infernal para darle un contexto. Volviendo de vuelta a lo que es ese orden de ideas, si bien diferentes tradiciones ofrecen descripciones distintas de manera objetiva, dentro del ocultismo se puede establecer una especie, digamos que de lectura en realidad de las 9 puertas, que podrían más o menos traducirse en puerta de conocimiento prohibido, la puerta del deseo, básicamente lo que es la voluntad como tal. Le voy a ir dando, mejor dicho, ideas de lo que es cada una de las puertas según mi propio criterio, ¿sí? Para mí la primera puerta obviamente es la del conocimiento prohibido, ¿sí? Y es la entrada a lo que es el contacto con saberes que han sido obviamente rechazados por las religiones dominantes. Acá el mago en realidad para mí enfrenta lo que es la primera prueba, ¿sí? Si está dispuesto a asumir la carga de lo que es el conocimiento o la gnosis ocultas, ¿sí? La segunda puerta es la de la voluntad como tal, ¿sí? En realidad la del deseo también. Y una fuerza erótica, creativa y destructiva se revela como energía fundamental de ese sendero, ¿sí? Y quien atraviesa esta puerta debe reconocer sus pulsiones o impulsos y evidentemente controlar y dirigir.
La siguiente puerta podríamos manifestarla como una puerta del dolor y la resistencia, ¿sí? Y esta se relaciona, según mi opinión, con la aceptación de pruebas difíciles, donde el mago evidentemente entiende que el sendero infernal no es cómodo. Obviamente está lleno de desafíos que pulen básicamente su poder. Y esto me hace acordar que también dentro de lo que es la línea de los cultos morteros también hay ciertas pruebas de ellos para con el sacerdote, dentro de la línea de culto que esté, claramente. La siguiente puerta podríamos decir, en este caso la siguiente puerta, está vinculada con lo que es la oscuridad interior. Y acá es donde se produce en realidad la confrontación con la propia sombra, ¿sí? Los daimons justamente actúan como espejos, revelando aquello que se oculta en el inconsciente. Y este está vinculado obviamente con lo que es el famoso trabajo de sombras, que ya voy a hacer un video al respecto. La siguiente puerta es la puerta de los pactos, y acá es donde se establece la relación directa con las entidades infernales, que obviamente puede cristalizarse en alianzas, juramentos o pactos de poder. Ahora bien, todo este orden que hasta el momento voy dando es una cuestión de orden propio, personal. Cada quien va a estructurar obviamente su rito y cada puerta va a simbolizar determinada circunstancia y evidentemente también va a estar vinculado a lo que es el panteón propio de cada uno. Si usted tiene un panteón personal, evidentemente esta ceremonia se va a terminar adaptando justamente a ese panteón. Usted tiene que estructurarlo a ese panteón. Por lo cual evidentemente acá no es un rito que es así y es así para todos. Cada uno evidentemente va a estructurar el andamiaje propio de lo que es el rito como tal, dependiendo de la línea de culto que tenga. Después vendría, en este caso ya el sexto, vendría lo que es la puerta de lo que es el tiempo, el destino. Sí, evidentemente acá el adepto accede justamente a visiones sobre su propio camino, ¿sí? Es un poco de lo que es clarividencia, ¿sí? De su propio destino como tal, ¿sí? Y también puede ver evidentemente cuestiones del pasado y posibles futuros. ¿Por qué? Porque no hay un solo futuro, el futuro es cambiante, ¿sí? Si bien hay un mismo objetivo a largo plazo, ¿sí? Cómo se llega a ese objetivo como tal, o a ese fin como tal, ciertamente es cambiante y depende evidentemente de las acciones o las decisiones que el magista toma a lo largo de su vida. Y acá se trata justamente de un umbral donde se aprende a manipular los hilos de lo inevitable, ¿sí? Ya la séptima es la puerta del poder terrenal, ¿sí? Y es la que conecta justamente los misterios infernales con lo que es la materialidad, los bienes, la política y la capacidad de dominio en el mundo físico. No voy a hablar al respecto de esta puerta, ¿sí? Tengo mis porqués. La octava puerta es la del poder espiritual como tal, porque simboliza lo que es la integración del mago como parte de una jerarquía espiritual infernal, ¿sí? Es la integración del mago como parte de una jerarquía espiritual infernal, ¿sí? O espiritual si quieren. Y acá se establece la unión con coros daimónicos, ¿sí? Y se afianza el estatus del mago. Y la última puerta es la de transmutación alquímica, o transmutación o transformación final, que es el acceso pleno al reino daimónico, ¿sí? Donde el iniciado justamente ya no es un humano común, sino un ser transformado por la fuerza adversaria. Y ya que hablamos de todas estas cuestiones de atravesar, de puertas y demás, evidentemente tiene que haber un pro y un contra a todo esto, ¿sí? Algunos pros que les puedo hacer referencia con respecto a lo que es atravesar las 9 puertas del reino daimónico y la expansión de la conciencia. ¿Por qué? Porque en realidad accede a niveles de realidad que trascienden lo ordinario, ¿sí? Poder espiritual, porque el contacto directo con entidades infernales evidentemente otorga fuerza y respaldo en el plano mágico. Autodominio también es un pro a todo esto, que es el paso por cada puerta. ¿Por qué? Porque requiere integrar aspectos internos, lo que fortalece la voluntad del magista, ¿sí? También una autoridad oculta, porque acá el adepto, el mago, ha cruzado justamente las 9 puertas y adquiere legitimidad en el mundo espiritual y daimónico, ¿sí? Y evidentemente una cuestión de transformación ontológica, donde el practicante deja de ser alguien que invoca o pide
y se convierte en un canal de poder infernal en sí mismo. Y esta es la parte más importante desde mi punto de vista de toda esta cuestión. Algunos riesgos de todo esto, sí, obviamente el desequilibrio mental. Y enfrentarse a realidades profundas puede desestabilizar a quienes evidentemente no tienen preparación. Otro riesgo podría ser la aislación, lo que es el perdido de los vínculos humanos, ¿sí? Porque la energía infernal suele apartar al mago de quienes no están preparados para comprender todo esto. Y el mago se aleja de ellos o las personas se alejan del mago. Ya hablamos de esto en el canal respecto al aislamiento propio del magista, ¿sí? Después está la cuestión del consumo energético. Y esto me pueden respaldar quienes estén en líneas de culto mortero. Saben que después de muchas ceremonias, el cuerpo, a través de lo que es la simbiosis y demás, ciertamente se desgasta. Lo mismo ocurre en alta magia. Si estamos acá con lo que es el movimiento energético, y esto desgasta mucho, ¿sí? Renueva, pero también desgasta, ¿sí? Cada puerta exige, obviamente, entrega, y sin disciplina puede vaciar al practicante de su caudal básicamente energético como tal, ¿sí? También puede atraer a algunas entidades hostiles, y no todas las fuerzas infernales o daimónicas son cooperativas. Muchas son caóticas y destructivas, y hay que saber manejar dichas energías. Digo manejar entre comillas, básicamente interactuar y saber cuándo permanecer y cuándo dar un paso hacia un costado. Si es una fuerza caótica o destructiva, por ahí es bueno interactuar un momento, 1 hora, media hora, 2 horas, pero hay que saber cuándo cortar justamente ese vínculo momentáneo, ¿sí? Y luego poder retomar nuevamente en otro horario, otro día, ya con quizás hasta incluso con otro criterio, con otro concepto, ¿sí? de ese espíritu, ¿sí? Porque ya les digo, no todas las fuerzas daimónicas son cooperativas. Después está el riesgo de lo que es la ilusión como tal, que es justamente confundir fantasías personales con auténticas revelaciones, y esto justamente puede desviar el proceso como tal. Obviamente algunas metodologías que podemos utilizar para todo este proceso, obviamente puede ser la meditación, puede ser el uso de mantras, rituales progresivos del 1 al 9, o sea 9 ceremonias, o una donde se hace el paso de lo que son los 9 portales como tal, pactos como tal, trabajos de 4 elementos y obviamente 4 elementos y el éter como elemento culminante. Y después hay los registros oníricos. Los sueños en realidad son un espacio bastante fértil para lo que es el contacto con las puertas infernales. Básicamente las 9 puertas de lo que es el reino demónico representan uno de los más radicales caminos dentro de lo que es el ocultismo como tal. Y no son metáforas simples, sin ni un recurso literario tampoco, sino un mapa iniciático para quienes evidentemente trabajen con las fuerzas demónicas o demoníacas y con la adversidad como fuente de poder. Y cruzarla significa aceptar un destino donde el mago se convierte, digamos que en algo más que un humano, ¿sí? Un aliado de lo infernal, un portador de su fuerza en el mundo material y espiritual. Y no es un camino de comodidad, sino un desafío constante, donde los beneficios y riesgos se entrelazan justamente y a cada paso. Así que los invito a reflexionar sobre este material, a investigar si quieren hacerlo. Creería, no digo que lo voy a hacer, creería que voy a subir a lo que sería de la membresía, el rito, el andamiaje básicamente de lo que es la estructura o la ceremonia como tal, y cada quien obviamente lo modificará conforme a su propia creencia o convicción, y evidentemente el panteón con el cual interactúa, ¿sí? Vos que me estás escuchando seguramente no tenés el mismo panteón que otra persona que también me está escuchando en este momento, entonces no puedo hacer que tampoco me gusta y no lo voy a hacer, un seguir a pies puntillas, ¿sí? O copiar y pegar y hacer esto como tal, no. Entonces acá siempre es un depende, y en este caso depende justamente de la convicción o corriente de culto en la que estés o el panteón con el cual interactúes, ¿ok? Así que bueno, les mando un abrazo grande, gracias a todos, ¿sí? Por hacer del canal lo que es. Ya somos más de 16.000 miembros en el canal, en este caso suscriptores. Hablando de membresía, recuerden que tienen la membresía como tal, he estado subiendo un poco de material a dicho lugar. Hay material que en realidad no puedo subir ni siquiera lo que es el área de la membresía, me disculparán, pero hay cosas que, bueno, evidentemente no puedo subirlas.
¿sí? Aunque quisiera. No me es permitido, así que me disculparán, pero tienen un material que, como siempre dije, no lo van a ver en otro lugar, no lo van a ver explicado a lujo de detalle en muchas cosas, como el material que tiene justamente en lo que es el área de la membresía, especialmente en lo que es valoración del esfuerzo hacia arriba, ¿sí? Son varias membresías que hay en el canal, así que bueno, nada, les mando un abrazo grande, se me cuidan, y creería que el ritual de los 9 portales o de las 9 puertas lo voy a subir dentro de lo que es el sistema de izquierda que se maneja en el canal, ¿está? Porque si subo el video va a ser un metraje, ¿sí? Seguramente explicaré todo el andamiaje estructural de lo que es el ritual como tal en mi cámara ritual, ¿sí? No lo voy a hacer porque yo no hago de la espiritualidad un show, ¿está? Ya saben cómo es el canal es un canal escuela, ¿está? Se muestra una estructura y cada quien dará las últimas pinceladas o detalles conforme itero o reitero nuevamente, dependiendo del panteón con el que interactúe, sus propias creencias o convicciones. ¿Ok? Bien, no los aburro más, les mando un abrazo grande donde quieran que estén. La gran mayoría, si ven en España y me escuchan en otros lugares como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, con subtítulos y demás, en realidad el grueso de los que me escuchan y comparten e interactúan es acá de América, especialmente América del Sur y América Central y un poco quizás América del Norte, ¿sí? Así que nada, a todos ustedes que me estén escuchando, gracias por siempre estar ahí, gracias por compartir, por comentar un poco sus experiencias, por dar opiniones, etcétera. Recuerden que somos comunidad y de un modo u otro siempre estamos linkeados o vinculados unos con otros. Uno hará en culto mortero, otro culto elemental, otros la alta magia como tal, pero todos estamos más o menos emparentados con este sendero, con este camino, ¿sí? Así que somos todos una especie de familia, ¿ok? Les mando un abrazo grande, se me cuidan, espero no haberlos aburrido y nada, nos estamos escuchando, espero que en breve. Gracias a todos nuevamente y que termine muy bonito el día de hoy. Chau, chau.